Un buen día. Aquí estamos de nuevo compartiendo nuestra matemática para ir avanzando un pasito más. En el anterior capítulo estábamos viendo cómo se resuelven triángulos rectángulos, ¿sí? Este proceso lo necesitamos aplicar en lo que ahora sí es algo nuevo, ¿sí? Que es la resolución de triángulos oblicuángulos, que se diferencian de lo anterior porque ahora vamos a tener eh, ángulos que no son exactamente de 90 grados, ¿sí? Y para resolverlos tenemos que utilizar o vamos a utilizar la ley de los senos y la ley de los cosenos. Entonces, les vamos a presentar en qué consisten estas leyes y cómo las vamos a utilizar. Muy bien, aquí tenemos un triángulo oblicuángulo, ¿sí? No necesariamente aquí hay 90 grados. Ya, lo que sí debemos estar conscientes es de que la suma de estos ángulos internos, en primer lugar, van a sumar 180 grados. ¿Sí? Esa va a ser una información importantísima cuando ya resolvamos ejercicios. Por el momento, solamente vamos a ver eh, en qué consisten estas leyes que les vamos a presentar y cuándo las vamos a utilizar. En un próximo capítulo vamos a hacer ejemplos, algunos ejemplos, para ver en qué consisten y posteriormente para solucionar algunos problemas. Muy bien, la ley de los senos o el teorema de los senos dice que si nosotros dividimos un lado, ¿sí? Un lado, para la función seno de su ángulo opuesto, nos va a dar un número constante, ¿sí? Si dividimos A para el seno de A, B para el seno de B y C para el seno de C, nos va a dar un valor constante, es decir, esto va a ser igual, ¿sí? Ya, entonces, lo que debemos observar es que siempre va a estar relacionado el lado, si recuerdan, ¿no? El lado está con minúscula y el ángulo está con mayúscula. El lado A, si lo dividimos para el seno del ángulo A, va a ser lo mismo que dividir el B para el seno de B y lo mismo de C dividido para C, ¿sí? En este caso, observamos que están relacionados entre parejas de un ángulo y su lado opuesto, ¿sí? O hay parejas entre el lado y su ángulo opuesto, ¿sí? Para resolver los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Para resolver este tipo de triángulos, significa que tenemos que encontrar los 6 elementos que aquí están señalados, los 3 ángulos y los 3 lados. Ahora, dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos, podemos utilizar esta ley o la que ya mismo les vamos a presentar enseguida, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos esta ley de los senos? Esta ley la utilizamos cuando tengamos como información, como datos, 2 ángulos y uno de sus lados. Si me dan 2 ángulos, yo puedo encontrar el tercero, ¿sí? Y con cualquiera de los lados que me den como información, puedo establecer una pareja completa y buscar, sea otro lado, ¿sí? Utilizando esta relación o esta relación, ¿ya? Esto le vamos a aclarar ya con los ejemplos, ¿sí? Entonces, el propósito es, primero, conocer en qué consiste la ley de los senos y cuándo la podemos utilizar, ¿sí? Y en qué situaciones para resolver triángulos oblicuángulos. Otra aplicación o cuando utilizo la ley de los senos es cuando tengo 2 lados, ¿sí? Puedo tener el lado B, el lado A y uno de sus ángulos opuestos, es decir, puede tener sea el A, sea el B. El hecho es de que cuando ya veamos, en estas relaciones siempre va a estar una pareja completa, ¿sí?
Y las otras parejas en las que busquemos las igualdades va a estar incompleta. Y lo que nos falte va a ser la incógnita, que ya vamos a ver cómo despejar. Y para eso debemos estar claros de cómo se resuelve o cómo se resolvía los diferentes triángulos, rectángulos que ya los habíamos analizado anteriormente. Si hubo alguna dificultad, tenerlo muy presente para que eso esté claro y poder entender lo que vamos a hacer después cuando propongamos ejemplos de resolver este tipo de triángulos. Muy bien. ¿En qué consiste la ley de los cosenos? ¿Sí? Es otra relación en la que están también los tres lados, ¿sí? Y un ángulo. ¿Sí? ¿De dónde? Tenemos algunas opciones dependiendo de lo que estemos buscando. Esta ley de los cosenos es fácil de recordar porque aquí primero estamos buscando uno de los lados. Es similar o es una extensión como el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si se dan cuenta que están los tres lados elevados al cuadrado. Pero ¿cuál es la diferencia? De que aquí van a estar estos dos lados, el b y el c, multiplicándose por 2 y por el coseno del ángulo que está opuesto a este lado. ¿Sí? Tenemos, ¿sí? Entre b y b. ¿Sí? Es que si busco b cuadrado, es muy similar, solamente cambian de lugar las letras, ¿sí? Y aquí va a estar el lado b y acá va a estar el coseno del ángulo b. Y de manera similar va a pasar con c. Esta es la ley de los cosenos, que como les digo, más adelante vamos a hacer ejemplos para guiarnos y ver cuándo las utilizo. ¿Sí? Y a diferencia de la ley de los senos, esta ley se la utiliza cuando yo tengo los tres lados. ¿Sí? Si yo tengo los tres lados, puedo utilizar cualquiera de estas tres relaciones, estas tres ecuaciones que están aquí, para encontrar un ángulo. ¿Sí? Y también cuando la utilizo esta ley de los cosenos. Cuando tengo dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Sí? A diferencia de la ley de los senos, necesitaba un lado y un ángulo que esté opuesto. En cambio, la ley de los cosenos puedo tener el lado A, el lado C y el ángulo que está comprendido entre ellos. Ahí me sirve una de estas relaciones. ¿Sí? O puedo tener el lado B, el lado C y el ángulo que está comprendido entre ellos. O B con A, los lados, y el ángulo comprendido sería C. ¿Sí? Y puedo encontrar sea el tercer lado que me falta, ¿sí? Y los ángulos que también tengo que irlos buscando, ¿sí? Esto lo vamos a aclarar en la próxima sesión cuando propongamos ejemplos. Por el momento, el objetivo era de que conozcamos que existen otro tipo de triángulos que los podemos solucionar y necesitamos utilizar estos dos tipos de leyes y cada ley se utiliza en diferentes casos. Entonces, por el momento es todo hasta donde podemos llegar y en las próximas sesiones haremos ejemplos y todo esto que acabamos de decir va a quedar un poco más claro. ¿Sí? Entonces, continuaremos próximamente en la siguiente sesión.